En el Evangelio de Juan se nos dice que cuando Jesús bajaba, sus siervos lo encontraron y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Respondieron: ayer, a la 7ª hora, le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Ese fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Interpretación por Paramahansa Yogananda. Pai. Las numerosas e instantáneas curaciones físicas que llevó a cabo Jesús fueron realizadas gracias a su conocimiento de la misma ley científica, por la cual había transformado anteriormente el agua en vino. La relación que existe entre el pensamiento, la energía vital y la materia, hace que el universo, que es un producto de la mente divina, pueda ser transformado en cualquier momento. La voluntad de Dios creó todas las cosas mediante la condensación de sus invisibles ideaciones, que primero convirtió en la luz de la energía vital, y luego en materia atómica. Las almas que han alcanzado la unión con Dios y que se encuentran en sintonía con la voluntad divina pueden producir de modo instantáneo cualquier cambio que deseen en la materia, incluso en el cuerpo humano, valiéndose del pensamiento concentrado que actúa sobre la matriz sutil de energía subyacente a cada forma material y la reestructura. Así como la energía del cuerpo humano puede dirigirse por medio de la voluntad para iniciar el movimiento o la función de cualquier parte del cuerpo o influir en tales procesos, también a través de la omnipresente voluntad divina, se puede iniciar cualquier movimiento vibratorio que produzca cambios atómicos en cualquier cuerpo u objeto, en cualquier lugar, sea cual sea la distancia a la que estos se encuentren. El pensamiento vibratorio creativo de la enfermedad se hallaba firmemente arraigado en la conciencia del funcionario y en la de su hijo, pero Jesús pensaba de manera diferente, y por ello el hijo del funcionario se recuperó. Jesús logró desalojar el sueño de enfermedad que el hijo albergaba, y reemplazarlo por un sueño de salud. Cuando una mente dotada de poder divino implanta un pensamiento de salud y perfección en otra persona, puede disolver un pensamiento pertinaz de enfermedad, y crear un gran torrente de energía curativa reparadora. En definitiva, toda enfermedad posee raíces psicológicas, y cada pensamiento es a su vez una ideación de la conciencia. Así pues, el pensamiento es el arquitecto de cada partícula de tejido corporal, y ejerce influencia sobre las funciones de las inteligentes unidades de fuerza vital subyacentes, vitatrones. En consecuencia, los pensamientos de enfermedad pueden afectar a todo el gobierno que ejerce la fuerza vital en las células, y si esos pensamientos son crónicos, o lo suficientemente poderosos, se manifiestan en forma de enfermedad corporal. Por el contrario, un fuerte pensamiento de salud puede corregir cualquier desorden del sistema celular. El pensamiento humano concentrado que establece contacto con el pensamiento divino puede curar, pero no así la mera imaginación, o los pensamientos fantasiosos o carentes de concentración. Para hacer actuar de modo efectivo el pensamiento divino, es preciso tomar conciencia de la relación que existe entre el pensamiento, la fuerza vital y el cuerpo físico. En vez de limitarse a aseverar la naturaleza ilusoria o irreal del cuerpo y de sus enfermedades, es preferible decir que el cuerpo no es lo que aparenta ser, sino energía y pensamiento condensados de Dios. En lugar de intelectualizar la ilusoria naturaleza del cuerpo, debe hacerse el esfuerzo de comprender cómo se condensa el pensamiento en energía, y cómo la energía se condensa luego en carne, sangre y tejidos. Ni las quimeras fanáticas ni las creencias dogmáticas proporcionan tal conocimiento. Este se presenta al establecer nuestra sintonía con Dios por medio de alguna técnica concebida para despertar la conciencia divina en el alma. Cuando se alcanza ese estado de iluminación, se comprende plenamente que el cuerpo físico y el cosmos entero no son sino sueños del Creador, y que la conciencia humana, una individualización de la conciencia de Dios, percibe la actividad creativa divina y a la vez participa de ella. Si lanzamos un chorro de agua sobre un iceberg, el agua esculpirá una nueva forma, ya sea fundiendo parcialmente el iceberg o agregando más agua que enseguida se congelaría. De igual modo, una mente y una voluntad poderosas pueden hacer que la conciencia interactúe con la conciencia congelada y la transforme para bien o para mal. La fuerza vital del cuerpo cuenta con un poder absoluto para construir o destruir el cuerpo, sin embargo la fuerza vital solo puede actuar de acuerdo con la voluntad del dueño del cuerpo. La mayoría de las personas no sabe que puede entrenar su voluntad para ordenarle al cuerpo que produzca cambios milagrosos en sí mismo. Por consiguiente, la energía vital que puede obrar milagros, desobedece durante la mayor parte del tiempo las directivas conscientes que se le imparten. Tampoco es posible movilizar la fuerza vital con una voluntad que se ha paralizado a causa de una debilidad física o mental persistente. Cuando la voluntad de una persona está debilitada a causa de la enfermedad, la vigorosa voluntad de un sanador poderoso es capaz de estimularla. La voluntad del sanador y la renovada voluntad del paciente despiertan la fuerza vital a fin de que lleve a cabo la curación deseada.
En su mayoría, aquellos cuyos esfuerzos por curarse a sí mismos son ineficaces, han permitido que sus pensamientos de salud se debiliten a causa del hábito mental de abrigar pensamientos crónicos de enfermedad. Una persona que ha gozado de buena salud durante 50 años, puede suponer que jamás se enfermará. Si de pronto se siente físicamente enferma, al principio piensa que se repondrá, pero si el padecimiento persiste durante 6 meses, finalmente se convence de que jamás habrá de recuperarse. Es un lamentable error psicológico dejarse dominar por los pensamientos negativos. A fin de fortalecer la conciencia de buena salud, debe visualizarse aquella convicción que nuestro buen estado de salud nos aportaba, con el fin de poder desalojar de ese modo toda creencia persistente de enfermedad. Si la poderosa voluntad de un sanador logra revivir la voluntad del paciente, paralizada por la conciencia de enfermedad, el paciente puede entonces modificar su pensamiento y su energía, y de esa manera curarse a sí mismo. Nadie tiene la posibilidad de curarnos sin la cooperación del poder oculto de nuestros propios pensamientos. Un maestro que ha alcanzado la unión con Dios puede sanar a una persona no receptiva, pero se trata de un caso mucho más difícil. Además, únicamente un maestro podría percibir las circunstancias kármicas que harían posible dicha curación. El poder del pensamiento aplicado a la curación de una enfermedad pone en movimiento un importante proceso metafísico, que opera en colaboración con las leyes de la creación que dan origen a todo cuanto existe. Un pensamiento dinámico de curación comienza con la modulación de la conciencia y los ideatos de la mente supraconsciente para activar la energía vitatrón, prana o fuerza vital, del cuerpo a fin de que produzca cambios en los electrones subatómicos, así como en los átomos, moléculas y células. Toda onda de la conciencia que se envíe de modo descrito, con el objeto de cumplir un determinado propósito en el reino de la manifestación, atravesará todo el espectro de leyes naturales que se precisan para alcanzar su meta, sin antagonizar lo más mínimo con el ordenado funcionamiento de los principios inteligentes de la creación. La totalidad del complejo proceso curativo puede llevarse a cabo de forma instantánea, cuando así lo dispone el secreto divino de un maestro que se encuentra en sintonía con la mente de Dios. En otros casos, de acuerdo con la sabiduría de las condiciones kármicas u otros propósitos, la curación puede producirse después de cierto periodo, cuya extensión dependerá de las circunstancias. El progreso relativamente más lento de la curación física simplemente se ajustará al nivel de la mejoría espiritual que ya haya tenido lugar. La curación física, sea cual sea el método que la origine, depende en definitiva de la acción que despliegue la energía vital del cuerpo con la finalidad de corregir una enfermedad u otra clase de desarmonía. Por medio de su sintonía con la voluntad divina, un maestro como Jesús puede dirigir vibraciones de energía vital directamente a fin de restablecer la salud en aquellos casos en que todos los demás procedimientos han fracasado. En varias ocasiones, como se citan en los Evangelios, Jesús empleó de diversas formas, y dependiendo de las circunstancias, el poder curativo divino de la energía vital. En muchos casos, transmitió la fuerza vital curativa por medio del contacto directo. A otros les restituyó la salud al despertar su fe en el poder de Dios que emanaba de él, y de ese modo estimulaba y reforzaba la energía vital que se encontraba adormecida dentro de ellos. En el caso del hijo del funcionario de Cafarnaún, Jesús utilizó el dinámico poder vibratorio de la palabra hablada. La curación vibratoria consiste en crear y enviar de manera consciente vibraciones de energía vital hacia quienes están aquejados de enfermedades u otros males. Este tipo de curación se puede realizar internamente proyectando en forma mental la energía cargada con el poder de la voluntad, o externamente por medio de las vibraciones de los cantos y de las inflexiones de la voz humana, y a través de palabras, frases y afirmaciones revitalizantes impregnadas de supraconciencia. Puesto que la creación entera está constituida por vibraciones de varias frecuencias, el sonido posee un inmenso poder. Cuando alguien dice en voz baja, «oh», una leve vibración atraviesa a quien la pronuncia y se transmite. Mucho que la es mediante el uso de técnicas espirituales, con las cuales se desarrollan la concentración y el poder de la voluntad, y se logra expandir la conciencia. La mente habituada a la materia se libera de tales restricciones, y vibra entonces a un nivel más elevado, en sintonía con las vibraciones astrales y causales de la actividad creativa de Dios, y finalmente, en sintonía con el Creador mismo. Aquel que sabe cómo utilizar el poder de la mente, puede obtener todo cuanto se proponga. Las palabras de una persona común cuentan con una efectividad limitada para producir cambios en la materia vibratoria a causa del débil poder mental del que las emite. Por el contrario, cualquier transformación es posible para quien conecta sus palabras con la omnipotente vibración de Dios, aquel cuya palabra creó la luz, las estrellas, las piedras, los árboles y los seres humanos, y aquel que sostiene la increíble actividad de los innumerables mundos que se desplazan en forma ordenada por el espacio.
Cuando en el fondo de la palabra hablada está la palabra de Dios, la vibración de Dios, cuando no solo se dice la palabra Dios, sino que se siente a Dios en esa palabra, la vibración de la voz se proyecta con poder infinito. Cuando Jesús dijo tu Hijo vive, Él pronunció un mandato divino. En sus palabras se hallaba la conciencia y la percepción de Dios, que impregnaba su aseveración con el omnipotente poder curativo de Dios. La omnipresente omnipotencia de Dios en la creación se halla aislada por el espacio. El firmamento etérico vibratorio separa los reinos materiales propios de la creación de aquellos otros reinos sutiles, en los cuales las fuerzas creativas divinas no están eclipsadas por la materia densa. La mente de una persona espiritualmente avanzada penetra el aislamiento etérico y establece contacto con las fuerzas vibratorias más elevadas que emanan de Dios en los mundos astral y causal, los cuales alojan todo lo que potencialmente puede existir en la creación. En la presencia de los santos que han alcanzado la unión con Dios, y que actúan como productos del poder divino, el Señor no se encuentra aislado. Basta una mínima sintonía mental, con un maestro que se halle en estado de conciencia divina, para producir transformaciones en cualquier persona. Esa es la razón de que tantas personas se sintieran magnéticamente atraídas hacia Jesús, y sanaran gracias a ese contacto. La curación del hijo del funcionario ni siquiera requirió un contacto directo con Jesús. En la curación a distancia se trasciende el tiempo y el espacio. Se logra burlar su ilusoria persistencia. Del mismo modo que es posible transmitir una melodía a través del éter, y que una radio la capte, así también la emisión de vibraciones curativas puede ser recibida por toda alma radiosensible. Cuando Jesús pronunció el mandato de curación, su voz puso en movimiento la fuerza de su alma impregnada de determinación, y proyectó hacia el éter las vibraciones de curación provenientes de Dios. El funcionario recibió las vibraciones por medio de su fe, y se transmitieron desde él hacia su hijo, que de inmediato se recuperó. Las melodías que se emiten en un momento determinado en la ciudad de Los Ángeles pueden llegar a Nueva York sin que se produzca una demora perceptible, ya que el sonido se transporta por medio de ondas electromagnéticas de radio, que se desplazan a la velocidad de la luz. Si las ondas radiofónicas se logran transportar a semejante velocidad, las vibraciones de sonido saturadas con la fuerza curativa del alma y transmitidas en el éter a través de la omnipresencia divina, pueden alcanzar su meta con absoluta inmediatez. Todas las vibraciones sonoras que se liberen en el éter producen cierto efecto mental momentáneo sobre el que las oye, pero las vibraciones de las palabras impregnadas con la fuerza del alma permanecen en el éter por un tiempo prolongado, siempre prestas a actuar en beneficio de quien la recibe. Este principio influye en la efectividad de las oraciones que ofrecemos en favor de otras personas. En cuanto a las vibraciones curativas, alcanza la supraconciencia de la persona que necesita sanar. Su alma envía una oleada de energía que parte desde el cerebro, desciende por la columna vertebral y se extiende por el cuerpo. Esa energía vital divina, que se emite a través del éter, y que se refuerza con las vibraciones del poder curativo de Dios, es la que lleva a cabo la curación. El ser humano no comprende el divino poder que Dios ha implantado en la mente. Ese poder controla todas las funciones corporales, y cuando se emplea de manera apropiada, es capaz de sanar cualquier afección. En el caso de la curación divina, la mente recibe primero la sugerencia de la curación a través del pensamiento positivo, la afirmación o la oración. Luego, por medio de la convicción supraconsciente del alma, se manifiesta el poder de Dios que se encuentra latente en la mente. Y por último, el cerebro libera la energía vital recargada de poder divino, a fin de que restaure la salud. Quien ora a Dios debe sacudir el éter con sus oraciones. Dios escuchará, tal como escuchó a través de Jesús, las apremiantes súplicas del funcionario. Al igual que en Cafarnaún, no existen barreras para recibir la respuesta y el amor de Dios si se tiene fe en Él y se le ama de verdad. Inmerso en ese amor, Jesús dijo, tu hijo vive. De inmediato, la vibración de su pensamiento atravesó el éter, y comenzaron a actuar en el hijo del funcionario poderosas corrientes de fuerza vital y de luz, que restablecieron la constitución de su cuerpo enfermo. Jesús realizó este milagro por designio divino, y demostró que su pensamiento se hallaba en sintonía con la omnipresente y creativa energía cósmica de Dios, que es la fuente de toda vida. Podemos encender y apagar la luz de una lámpara si se encuentra conectada a la corriente eléctrica que proviene de una dínamo. Dios creó la lámpara del cuerpo y Él es además la dínamo que la ilumina con su energía cósmica. Aunque la lámpara se rompa, su creador puede repararla y encenderla de nuevo. Jesús demostró qué significa estar en sintonía con la dínamo cósmica. Cuando se percibe la presencia de Dios y su energía vibratoria, así como la fuerza de su poder infinito, cualquier pensamiento que uno exprese se materializará.